Dicen que todos, en algún momento de nuestras vidas, escuchamos historias sobre la Llorona. Crecemos oyendo sus lamentos repetidos de boca en boca, como un eco que nunca se apaga y que parece perseguirnos incluso en la adultez. Pero una cosa es escucharla como leyenda y otra muy distinta es conocer a alguien que asegura haberla visto de verdad. Yo tampoco lo creía. Me reía igual que todos. Decía que eran inventos, cuentos para asustar a los niños o para que uno no anduviera de vago por la noche. Pero dejé de reír el día que mi primo Rubén me contó lo que vivió. Rubén no era un hombre fácil de espantar. Era grande, fuerte y de carácter duro. Desde joven trabajó en lugares solitarios, ranchos, carreteras, minas abandonadas y nunca se quejó del silencio o la oscuridad. Según él, lo que asusta es lo vivo, no lo muerto. Pero cada vez que hablaba de esa noche, y eso era muy raro, porque casi nunca quería hacerlo, su voz se quebraba y los ojos se le humedecían, no de tristeza, sino de un miedo antiguo, profundo, de esos que se quedan atorados para siempre. Aquella noche ocurrió hace ya varios años, cuando trabajaba de vigilante en un camino rural que llevaba al río. Era un sendero viejo, como de película de terror, polvo, piedras sueltas, arbustos que parecían ocultar sombras y un silencio que te pesaba en los oídos. A un lado del camino corría un pequeño canal que desembocaba en la ribera. La gente del pueblo decía que, por las madrugadas, por ahí se escuchaban lamentos. Pero Rubén nunca les creyó. Aseguraba que eran solo coyotes reclamándose territorio, hasta esa noche. Me dijo que eran pasadas las 2 de la madrugada cuando escuchó lo que pensó era un animal llorando. Un sonido suave, tembloroso, como un quejido arrastrado por el viento. No le dio importancia al principio, pero el lamento no paraba, era insistente, repetitivo, casi desesperado. Así que salió de la caseta con su lámpara y comenzó a caminar hacia la orilla del río. Pensaba que quizás sería un perro herido o un borracho que se había caído. Pero conforme avanzaba, el lamento empezó a cambiar. Ya no sonaba a un animal, era humano. Un sollozo crudo, desgarrado, como si el pecho de quien lloraba estuviera abierto por dentro. Rubén sintió un cosquilleo en el cuello, algo que le advertía que mejor no siguiera, pero no se detuvo. La curiosidad puede más que el instinto, y entonces la vio. Ahí, frente al agua, hincada de espaldas a él, había una mujer vestida de blanco, el cabello largo y negro cayéndole hasta la cintura. Su vestido parecía antiguo, delgado, y se movía con la brisa como si estuviera hecho de humo. Ella se mecía suavemente, como consolándose. El llanto ya no venía del viento, venía de su garganta. Rubén tragó saliva. Por más valiente que era, algo en él sabía que aquello no estaba bien, pero se obligó a hablar. Señora, ¿se encuentra bien?, dijo con la voz más firme que pudo. La mujer dejó de moverse. El llanto cesó de golpe, como si alguien hubiese cerrado una puerta invisible. Rubén sintió que su respiración se detenía. Algo en el aire cambió, de pronto estaba helado, tan helado que cada cabello en su piel se erizó. ¿Necesita ayuda?, volvió a preguntar. La mujer comenzó a levantarse, pero no se levantó como una persona normal. Su cuerpo se enderezó de manera rígida, lenta, como si los huesos crujieran por dentro. Y entonces, antes de girarse, Rubén sintió un frío tan intenso que juró que le congeló la sangre. El viento sopló, pero no era un viento normal, arrastraba un olor a río estancado, a tierra húmeda, a flores marchitas, y de pronto ella giró. Rubén me dijo que desde ese instante supo que no estaba viendo a una mujer, que aquello no tenía vida. Su rostro no era un rostro, era una máscara blanca, pálida, sin labios, sin forma definida, solo 2 huecos hundidos en donde debían estar los ojos, y de esas cavidades escurrían lágrimas negras, gruesas, como si fueran tinta corrompida. Su boca, o lo que parecía ser su boca, no tenía bordes, era una apertura que parecía surgir de la nada. Y fue entonces cuando lo escuchó, el grito. Un alarido que no pertenecía a ningún ser vivo, un grito que parecía venir desde el fondo del mundo. ¡Ay! Rubén siempre decía que ese grito no fue un sonido normal, que lo sintió entrarle por los oídos,
bajar por la columna y apretarle el corazón. Dice que en ese momento sintió que iba a morir, que su alma iba a salirse de su cuerpo, pero corrió. No recuerda cómo subió la pendiente, ni cómo atravesó el camino, ni cómo alcanzó la caseta. Solo sabe que la puerta se cerró sola detrás de él, como empujada por una fuerza invisible. Se tiró al piso, jadeando, temblando como nunca en su vida. Y entonces lo peor comenzó, porque ella no se había ido. Durante horas, escuchó su lamento alrededor de la caseta, pasos arrastrados, como si su vestido se quedara atorado entre las piedras. A veces el lamento sonaba lejos, casi perdido entre los árboles, pero luego aparecía pegado a la ventana, como si su boca sin forma estuviera a unos centímetros del vidrio. Rubén me dijo que cada vez que se atrevía a mirar hacia afuera, una sombra blanca pasaba rozando la ventana, lenta, deslizándose, como flotando. En una ocasión vio claramente una mano delgada pegada al cristal, una mano de dedos larguísimos, con uñas que parecían más hueso que queratina. La mano dejó una marca negra, como si quemara el vidrio. Y no solo era su llanto, había murmullos, susurros que parecían ser voces de niños, voces pequeñas, frías, que decían cosas incomprensibles, o tal vez él no quería comprenderlas. Algunas sonaban como risas ahogadas, otras como lamentos lejanos, reclamándole algo, llamándolo por su nombre. A veces la luz de su lámpara parpadeaba y se apagaba. En esos momentos Rubén juraba sentir algo detrás de él, algo que respiraba, pero no como un ser humano, sino como si el aire entrara y saliera por un hueco vacío. Cuando por fin amaneció, el silencio regresó. Ni un solo lamento, ni un solo golpe. Cuando abrió la puerta, la encontró cubierta de barro, como si la hubieran arañado manos húmedas durante toda la noche. En el suelo había marcas de arrastre, como huellas de un vestido mojado. Rubén renunció ese mismo día. Nunca volvió al río ni al camino. Pero lo más extraño es que, desde aquella noche, algo en él cambió. Sus ojos ya no eran los mismos, tenían un brillo apagado, como si parte de su alma se hubiera quedado allá afuera, atrapada con esa mujer. Cada vez que sopla el viento fuerte, él asegura que escucha su grito entre los árboles. Una vez incluso me dijo que la vio pasar frente a su casa, flotando entre las sombras, como si todavía lo buscara. Yo no sé si creerle, pero desde que me lo contó, hay noches en que el silencio es tan profundo, tan pesado, que siento que algo me observa desde la oscuridad, que si escucho bien, si pongo atención, puedo distinguir un lamento lejano, húmedo, arrastrado. Y te juro que desde ese día, tampoco me atrevo a salir solo cuando la noche está demasiado silenciosa.